Gabriel es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET, amigo de Voces del Mundo. Lo hemos invitado y lo hemos consultado muchas veces cuando justamente el mundo se pone un poco difícil de comprender. Me acuerdo, las primeras veces fue incluso cuando triunfó Donald Trump, ¿no? Que era difícil de entender cuál era la movida que se estaba produciendo. Bueno, Gabriel Merino tiene varios libros. Él acaba de traer el último, Geopolítica y Economía Mundial, el ascenso de China, la era Trump y América Latina. Justamente estos temas que comentábamos. Gabriel Merino y Patricio Narodowski son los coordinadores. Hay múltiples autores en este libro, son 12 capítulos con distintos autores, todos de muy importante nivel académico. Y bueno, otro libro tuyo es Nueva Guerra Fría o Guerra Mundial Fragmentada, el resurgir de Rusia, el avance de China, los nuevos bloques emergentes y el desafío de las fuerzas unipolares de Occidente. Ambos son de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. El anterior había sido de la Universidad Nacional de Misiones, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, Gabriel, nada, en principio una lectura de esto que está pasando. Si querés empezar por Bolivia, bueno, te dejo un poco tu criterio para analizar esto que nos está pasando en la región, que nos conmueve mucho, ¿no? Porque da la sensación, por ejemplo, te digo personalmente, a pocos días, más o menos un mes, donde va a asumir un nuevo presidente en la Argentina, que ya es un presidente que empieza su mandato con unos condicionamientos y con unos cercos a nivel justamente geopolítico importantes. Sí, bueno, ante todo gracias por la invitación. También le debo el libro a Néstor, que en la próxima visita se lo traigo. Pero igual creo que se puede acceder y eso iba a decir, se puede acceder de forma libre y gratuita, porque como justamente es una producción universitaria. Así que si uno busca Geopolítica y Economía Mundial y nuestros nombres, Gabriel Merino y Patricio Narodowski, lo pueden encontrar en memoria académica de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, yo justamente hablaba el otro día con alguien, bueno, de distintas charlas, entrevistas, está todo muy convulsionado, y reflexionaba que se parece un poco, o tiene algún parecido, aunque es muy diferente, analizaremos después, al 73, cuando vuelve la democracia en Argentina, con Cámpora, después Perón, donde queda una región, o Argentina, perdón, queda en una región aislada, ¿no? Sobre todo con un cono sur teñido de golpes de Estado, teñido de un proceso de dictadores, de derechización muy fuerte, de dictaduras, de mucho menor margen de maniobra, ¿no? Recordemos que es ese mismo año, 73, que bueno, es el golpe justamente en Chile, en Pinochet. Y en ese sentido, si uno observa la región, ve que nada, Uruguay está complicado, el Frente Amplio para la reelección, vamos a ver qué sucede, pero está complicado. Un Bolsonaro en Brasil que es clave, aunque bueno, podemos analizar después las internas y las dificultades que tiene el propio Bolsonaro, lo que sucede en Bolivia con el golpe, y bueno, y Piñera, que si bien hay todo un proceso de cuestionamiento al neoliberalismo en Chile, todavía tiene una fuerte resistencia a, bueno, por lo menos rever la situación y abandonar el poder, porque también hay una cohesión fuerte de los grupos dominantes de poder, de las clases dominantes y de las Fuerzas Armadas. Si bien, esta es la parte, por así decirlo, más, si se quiere, negativa para el próximo gobierno, en tanto que tiene otro color, no solo político, sino geopolítico. ¿Sí? Tiene otra mirada de la geopolítica en cuanto a la relación con Washington, no de subordinación e independencia, en cuanto a la idea de avanzar hacia un regionalismo más autónomo, de construir un bloque de poder regional, o reconstruir y rearmar un bloque de poder regional, y también un camino de romper las condiciones periferialización ligadas a modelos de acumulación primarios exportadores, ligada a una situación de dependencia financiera, tecnológica, de defensa, etcétera. Bueno, romper eso, que obviamente también molesta, ¿no?, a los poderes dominantes y particularmente al establishment norteamericano. Entonces me parece que la región, creo que está, por poner una primera definición, está realizando un nuevo giro antineoliberal con lo de Ecuador, lo de Chile y el cambio drástico en México, que es tremendamente importante por ser el segundo país en magnitud en América Latina y por estar ahí en la frontera con Estados Unidos. Pero por otro lado, lo de Bolivia y la tremenda presión que existe en la región y la situación de Brasil, uno puede decir, bueno, está haciendo este giro neoliberal, pero por otro lado hay
una contraofensiva frente a ese giro antineoliberal. Creo que lo de Bolivia claramente es eso, y creo que lo de Bolivia se acelera ante la asunción de Alberto Fernández, justamente por esa razón, porque una asunción de Alberto Fernández o Fernández en Argentina ya implicaba todo un giro en la región, con un Ecuador encendido, con un Chile encendido. Y con un Evo en Bolivia, era un desbalance, exacto, claro, a favor de los gobiernos progresistas muy, muy notable, ¿no? Sí. Bueno, alguien ha dicho, ¿no? Que nuestra región vive ya hace unos cuantos años lo que se llama un territorio en disputa entre el neoliberalismo y los gobiernos populares. Y ya que publicás este libro, Gabriel, Geopolítica y Economía Mundial, y hablas del ascenso de China y del periodo Trump, etcétera, también es un territorio en disputa para las grandes potencias en nuestro territorio, ¿no? O sea, ¿cómo juegan estas dos cuestiones? Por un lado hay una disputa propia de nuestra región, histórica, entre los sectores reaccionarios, conservadores, proimperialistas y los sectores populares, y por otro, dos gigantes que se pelean por la región o que quieren tener incidencia en la región. ¿Es correcta esta lectura, que hay como una doble presión en ese sentido? Sí, es exacta. Incluso en lo de Bolivia uno lo ve, esa articulación entre ciertos sectores de las élites tradicionales y las clases económicamente dominantes. La figura de Camacho expresa eso, ¿no? Claramente ligado a los intereses, los viejos intereses de que se monopolizaban el gas en Santa Cruz de la Sierra, atado, ¿no? Esos intereses a empresas extranjeras, particularmente norteamericanas. A ver, la región está por un lado tensionada por una potencia en declive, Estados Unidos, que necesita sí o sí la región, particularmente las fuerzas hoy en el poder, el americanismo, para, con esa influencia en la región, dar la batalla contra las potencias emergentes y el eje euroasiático protagonizado por China y Rusia. Eso se ve claramente porque ellos lo dicen explícitamente. Sí, ya ahora lo dicen explícitamente. Antes se hacía en el verso del mundo libre y la democracia, pero ahora ya no. Ahora dicen, por ejemplo, Curti, el jefe de Comando Sur del Pentágono, el año pasado dijo claramente: cualquier inversión de China en infraestructura en América Latina es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por otro lado, James Clapper, quien redactaba los informes de seguridad nacional del Senado de Estados Unidos, también venía advirtiendo y escribiendo en esos informes, que son públicos para el Senado, que la UNASUR, el liderazgo de Brasil o el corrimiento de la OEA, etcétera, eran amenazas para la seguridad nacional. Es decir, no eran preocupaciones, eran amenazas para la seguridad nacional, que eso después, si ese es el diagnóstico, tiene su consecuencia después en la geoestrategia, es decir, en cómo se administran esos intereses geopolíticos en la región, que es avanzar y presionar contra los gobiernos que van en contra de esos intereses. También podemos recordar que Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, reivindicó fuertemente la doctrina Monroe, ¿no? Por el cual América debe quedar subordinada a los intereses estadounidenses, y cualquier amenaza a esos intereses legitima una intervención dura en la región. Pero también Mike Pence, el vicepresidente, es militante de esa doctrina Monroe, y también lo es Mike Pompeo, que es el jefe de gabinete. Sí, claramente eso está presionando la región. Por otro lado, China necesita a la región como proveedora de recursos. Por otro lado, China proyecta a la región como parte de la ruta de la seda. Por otro lado, China, con el tremendo capital excedente que tiene, quiere avanzar en la inversión en infraestructura, en centrales nucleares, como se propuso en Argentina, en hidroeléctricas, como también se propuso en Argentina, o en sectores petroleros, o en el desarrollo, por ejemplo, del litio en Bolivia. Claro. Recordemos que Bolivia, no sé ahora qué va a pasar, porque probablemente eso sea un punto de discusión fuerte y que vamos a ver cómo se resuelve, pero estaba desarrollando, con la tremenda reserva de litio que tiene, reserva que comparte con Chile y con Argentina, ¿no? Es el triángulo del litio. Hay algo en Perú también, pero es litio, que es el material fundamental, por lo menos por ahora, hasta que se invente otra tecnología, de la transición energética posfósil, porque la clave de esa transición energética posfósil es el almacenamiento, y el gran material para almacenamiento en baterías es el litio. Y Bolivia está desarrollando con tecnología, con una empresa alemana y una asociación con China, baterías de litio. Estaban en la fase 2 del proceso. Evo Morales otro día en México habló desde México y dijo que estaba en la fase de industrialización ya. Claro, ahora empezaban la 3, que es esa, la de industrialización. Entonces, bueno, ahí hay una fuerte puja, y por otro lado la propia región, que en esa puja, bueno, trata de construir proyectos propios. Digo, para tener una idea de esa puja, nosotros entramos en lo que Giovanni Arrighi denomina
Giovanni Arrighi, ¿no? Un gran sociólogo italiano, ¿no? Sociólogo italiano, investigador del sistema mundo. Bueno, pero yo lo traigo a él porque sirve la figura, esa grande guerra de los 30 años. Hay una crisis de hegemonía, un declive, se abre una transición y son grandes enfrentamientos de 30 a 40 años, donde está en disputa un nuevo orden mundial en ciernes, con la particularidad que encima este ciclo de hegemonía es distinto a, por ejemplo, la crisis que se dio entre 1914 y 1945, las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque lo que emerge, esto que es China, está por fuera de Occidente. Está por fuera de Occidente, no es una claro. potencia occidental, no es el ciclo, no sé, el ciclo ibérico genovés, el holandés, el británico, Sí, el norteamericano. No es los del siglo XV en adelante. Claro, lo que ya te indica que ahí está en crisis la modernidad como tal. Tal cual. No es un capitalismo típico tampoco. Por eso Occidente no puede resolver con China su crisis de sobreacumulación y trasladar ahí simplemente, ¿no?, como un nuevo espacio de acumulación. Pues es un modelo híbrido, es otra cosa. Existe la propiedad colectiva de la tierra, gran parte de la fuerza de trabajo, la mayor parte está en empresas que son de propiedad de aldeas, otra parte en empresas estatales y estratégicas. Bueno, es otro modelo de acumulación híbrido, una parte capitalista, otra no. Y que entonces plantea un desafío sistémico y encima está construyendo un poder en Eurasia con toda esta nueva ruta de la seda. Los bancos, Con todo lo que implica eso, o sea, una nueva arquitectura financiera mundial, con una alianza con Rusia, pero con un desarrollo de la Organización para la Cooperación de Shanghái, donde se están sumando otros actores como la India y Pakistán, nada más y nada menos, con el corrimiento de Turquía, con una Unión Europea que creo que está buscando una nueva identidad no tan atlantista, hay que ver qué pasa con eso. Entonces, una Eurasia que emerge y que por lo tanto empieza a limitar ese poder de los imperios de mar anglosajones. Y en el medio está la región. Entonces la región pasamos a ser un actor principal sin querer casi. Por eso también estos sectores y sus aliados locales ponen en crisis completamente el Estado de Derecho y la democracia progresivamente, porque ya se acabó eso. O sea, ellos te tienen que empujar a un proceso de periferialización profundo, entonces vos vas a retroceder mucho, como te pasó, que esto lo estudia bien Carlos Eduardo Martins, un compañero de Brasil, discípulo de Totonio dos Santos, como pasó con la India y China en el siglo XIX, que lo periferializaron y de ser de una economía desarrollada pasó a ser una economía completamente pobre, que nosotros vimos una muestra de eso entre el 80 y los 2000, ¿sí? Particularmente en Argentina entre el 76 y el 2001, 2002, ¿sí? Donde teníamos el PBI per cápita igual al de España y pasamos a tener un tercio, o sea, periferialización, porque cuando te van por o te periferializan. Entonces, y eso si ponen en riesgo, estás diciendo, ponen en riesgo el Estado de Derecho, o sea, se juegan todas las cartas, ya no importa nada. Y porque empiezan, no digo que estén ya en la fase culminante de eso, pero empiezan a estar cada vez más. Ahora, también esas élites, por otro lado, tienen fuertes contradicciones, porque ellos le venden mucho a China también. Entonces, por un lado, tienen la vieja dependencia tradicional con Occidente y particularmente con Estados Unidos e Inglaterra. Y veamos cómo esto juega siempre en conjunto. Los primeros que salieron a reconocer el impresentable gobierno provisional de Bolivia, que es, digamos, es realmente mucho más impresentable que otros golpes que por lo menos el de Temer, que no sé, la caretearon un poco más. Sí. Pero este es más impresentable. El primero que sale a reconocer Estados Unidos y Gran Bretaña, siempre. Ahí en conjunto, ese polo de poder. Bueno, ese sector, hay una élite que pertenece ahí, pero por otro lado la élite también mira un poco a China. Y bueno, me parece, Néstor, como vos decías, esa puja la región permanente. Sí. Bueno, un ejemplo claro de lo que estás diciendo, Gabriel, es este giro que tuvo Bolsonaro, ¿no? O sea, él fue en campaña profundamente antichino y sin embargo, bueno, la propia élite brasileña le dijo, no, pará un poquito, que es nuestro principal socio comercial. Y a estas horas está Xi Jinping en Brasil, por lo que comentábamos al principio del programa, por la cumbre de los BRICS. ¿Cómo ves eso? ¿Qué representa Brasil en todo eso? Digamos, estás diciendo, América Latina corre un riesgo de reprimarizarse todavía más, de ser más periferia que antes por esta pelea. Y el país más importante que tiene en términos económicos, industriales, es Brasil, con un personaje como Bolsonaro. ¿Qué rol juega eso? Y esta ambivalencia de ser muy pro-norteamericano en lo ideológico, pero necesita la sociedad comercial con China. Sí, yo creo que ahí Bolsonaro, obligado por su vicepresidente sobre todo, Hamilton Mourão, que expresa a un sector de las Fuerzas Armadas que tiene una orientación más nacional, no me atrevería a decir nacionalista, sino más nacional y pseudo desarrollista, pongámosle,
así entre comillas, ¿no? Pero claramente se ve esa interna, se ve por lo menos en 4 o 5 temas. Uno, Hamilton Mourão se opuso a la locura de Bolsonaro de acompañar a Trump en una intervención en Venezuela. Dijeron, no, esa mancha de la Fuerza Armada brasilera no la vamos a tener, porque nosotros queremos liderar la región, no podemos comernos ese costo. Claro. 2, se opuso al traslado de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Digamos que era seguir a Trump en eso. 3, le dijeron, guarda lo que haces con China. ¿Se acuerdan que Bolsonaro hizo un giro con Steve Bannon y el trumpismo duro en Estados Unidos? A Taiwán, hizo todo un tema con Taiwán. Eso, con Taiwán y anti-chino. Y, por ejemplo, la ministra de Agricultura le dijo, de Brasil, dijo, nosotros con China estamos muy bien, son nuestros principales socios. Y Hamilton Mourão al poco tiempo arregló una visita a China de 5 días que lo fue recibido con honores presidenciales, protocolo presidencial. Sí. O también podemos nombrar cómo frenó Hamilton Mourão, el sector de las Fuerzas Armadas, la venta del sector militar de Embraer, de la fábrica de aviones de Brasil. Que si bien Bolsonaro firma para entregarle Embraer a la Boeing, la norteamericana Boeing, los militares preservan la parte militar de Embraer, de producción militar ligada al complejo industrial militar de Brasil. Entonces, y otra cosa fundamental que atañe a nosotros, que se acuerda que Bolsonaro decía, prendamos fuego el Mercosur. Viene en esta línea, pensando más en un ALCA o una cosa más bien pro-norteamericana y anti-Mercosur. Y fíjense que el último cumbre del Mercosur, Paulo Guedes, que era alguien que acompañaba como ministro de Economía de Bolsonaro esto de no va más el Mercosur, dijo, proponemos una moneda para el Mercosur. Esto no es casualidad porque yo creo que hay una presión tanto de esas Fuerzas Armadas que siguen insistiendo que el Mercosur es muy importante, que hay que recuperar la UNASUR incluso, dicen, incluso siendo de derecha, pero tiene esta mirada nacional. De integración. Claro, más desde una mirada derecha, pero de una mirada más soberanista. Y dicen, hay una presión de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. CNI, sí. Claro, CNI, que obviamente ahí está el sector paulista más internacionalizado y más liberal, pero también está un montón de sectores de burguesía interna brasilera, de burguesía local, que le venden industria a Argentina. Recordemos que para Brasil, el principal socio comercial a nivel industria es Argentina. Entonces, bueno, me parece que hay un entramado que dificulta también a Bolsonaro hacer un trumpismo ciego y un seguidismo ciego a Trump. Te vuelvo un poquito a una mirada más de la región, ¿no? Vos decías antes que quizás el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina aceleró, desde el punto de vista de las presiones externas e imperiales, la crisis y el golpe en Bolivia, ¿no? Te entendí un poco eso, que quizás adelantó un poquito los tiempos. Y por otro lado, Alberto Fernández estableció un vínculo bastante interesante con México, con Andrés Manuel López Obrador, que también señalaba de alguna manera abrió el camino a esta fisura, al neoliberalismo en la región. ¿Te parece que esa movida hacia México de parte de Argentina y lo que es el Grupo Puebla tiene que ver con el hecho de que un país tan importante como Brasil se caiga de ese esquema de acumulación política y entonces se necesita apoyar en otro país también muy importante como México? ¿Tuvo algo que ver eso? Sí, creo que tiene que ver eso, tiene que ver con que México empezó a mirar la región. No solo la empezó a mirar Andrés Manuel López Obrador, sino sectores de la elite de México como Carlos Slim. Yo me acuerdo que en algunos de los trabajos de investigación puse como Carlos Slim, junto con Jack Motors de China, estaba pensando en hacer un joint venture para producir automóviles mirando la región y dando un poco la espalda a Estados Unidos. Eso es todo un dato que apareció ya hace el año pasado o el anterior. Sí, creo que hay un corrimiento de sectores de México que están mirando de otra manera sus alineamientos. El límite de eso es que el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. El límite de eso que está en la frontera de la potencia, digamos, con lo que eso implica. Pero bueno, yo creo que hay un giro de México importante. El límite que nosotros tenemos también en la relación con México, que la relación Argentina-México a nivel comercial es bajísima. Bajísima, sí. Pero es buenísima, por ejemplo, que yo que vengo del mundo académico, a nivel cultural, académico, etcétera. Pero nos falta ese lazo material. En realidad le falta a México con la región. Se observaba en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico era un invento más geoestratégico porque en términos materiales no tenía nada de integración. No existía el comercio
intrapaíses de la Alianza del Pacífico era el 4 o 5%. Pero por eso decía, ¿no? Si se llegara a complicar o a pudrir mucho la relación con Brasil, de Argentina, digo, por ejemplo, en el complejo automotor, que es uno de los ejes principales del Mercosur, ¿ves una posibilidad de complementariedad con México para suplir a esa falencia si es que ocurre? Sí y no. Sí en parte, como movimiento, pero lo estratégico es Brasil y la Cuenca del Plata. Si vos querés construir un polo de poder alternativo en la región, es obviamente fundamental en México como segundo, pero lo que te anuda eso es la alianza Argentina-Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, es la Cuenca del Plata sólida, porque aparte recordemos que ahí es Brasil donde tiene frontera, donde queda todavía desarrollo científico, tecnológico, industrial importante para hacer una base fuerte, donde estás un poco más alejado de las líneas rojas de Estados Unidos. México está dentro de la línea roja de Estados Unidos. Claro, total. Donde tenés más margen de maniobra porque, como decía hoy, México el 80% se lo vende a Estados Unidos, pero Sudamérica, el principal socio comercial es China. Entonces yo creo que es muy importante lo de México. Coincido, digamos, que permite equilibrar, si se quiere, a este Brasil complicado, pero me parece que es estratégico, fundamental Brasil. Y creo incluso que hay también razones muy estructurales del vínculo Argentina-Brasil que hacen, que limitan el margen de maniobra de Bolsonaro. Si cuando Bolsonaro quiso hacer una política de chau Mercosur, se le complicó. Creo que ahí va a seguir incidiendo. Hay factores materiales, hay factores geopolíticos, hay muchos factores que impiden a Bolsonaro hacer una cosa así muy de zafarrancho, destruir todo. Bueno, y para terminar, porque lamentablemente se nos voló el tiempo, así que te voy a pedir síntesis, Gabriel. Vos empezamos esta charla hablando de que justamente hay una ola antineoliberal o antineocolonial y que se estaba interrumpiendo justamente por todas estas situaciones, especialmente la de Bolivia. Y por otro lado, cuando hablamos de Argentina y de Brasil como chocando, pienso en los años 60, es decir, la hipótesis del imperio siempre ha sido que Argentina y Brasil nunca estuvieran aliadas, nunca trabajaran en común, sino justamente todo lo contrario. ¿Crees que se viene algo de eso, una Argentina-Brasil peleada para frenar esta ola antineoliberal? Te agrego una cosita, ¿no? En la misma pregunta, digo, si en efecto el Frente Amplio perdiera las elecciones, ojalá no ocurra, pero puede ser una posibilidad, también Bolsonaro va a tener un aliado importante en el Mercosur para consolidar eso, ¿no? Pero claro. Sí, yo creo que por eso, Bolsonaro, el que más lo puede frenar son factores de poder interno. Sectores de las Fuerzas Armadas, Hamilton Mourão, su vicepresidente, y la CNI, que quieren el Mercosur. Quizás no quieren un Mercosur como lo piensa uno, más polo de poder, con más desarrollo nacional, más industrialista, pero quieren el Mercosur. Eso por un lado. Dos, coincido completamente que van a fomentar la fractura de Argentina y Brasil. Siempre vieron ellos como el gran peligro eso, la unidad Argentina-Brasil. Desde que el barón de Río Branco pensó el ABC, que después hizo Perón el nuevo ABC. Incluso yo leyendo un libro de Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, el estratega norteamericano, cerebro geopolítico Obama, jefe del departamento de Estado de Carter, bueno, él en Visión Estratégica, que no se tradujo lamentablemente ese libro al castellano, fue su último libro de 2013 o 2014, él decía, los que nos desafiaron poder a los norteamericanos, en serio, fue la Argentina de los años 50 y el Brasil de los años 50. Y que si eso se unificaba... Getulio y Perón. Sí, y si eso se unificaba con Chile encima, es decir, el ABC, ellos lo vieron realmente como el peligro estratégico, o sea, sacando Cuba, eso, pero dicen, eso no me puede traccionar la región. Ahora, eso nos tracciona la región. Eso es un peligro. Fue los que nos disputaron la región, dice, para ellos, digamos, realmente. Sea, un Lula Kirchner también era tremendo. Claro, eso era tremendo. Incluso James Clapper, por eso lo ponía en los informes de seguridad nacional que hoy citaba, como amenaza. No hablaba de Lula Kirchner, pero hablaba de la UNASUR, hablaba de ese liderazgo de Brasil. Obviamente ahora Argentina, el poder relativo argentino es mucho menor que en ese entonces con respecto a Brasil, pero bueno, me parece que sí, que se va a intentar agudizar la pelea y que bueno, que hay que poner la inteligencia, creo yo, para que se fisure la cuestión en Brasil. Claro. Yo creo que puede... Y apostar por la integración a como de lugar. A como de lugar. Incluso discutir, no para allá, pero discutir lo de la moneda común. Es decir, bueno, poner un horizonte a 10 años. Que también. Claro, buscar todo lo que nos integre, ¿no? Claro. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Volvemos a repetir tu libro,
Geopolítica y Economía Mundial, donde, bueno, me imagino que se habla de todo esto que estábamos hablando, súper interesante, el ascenso de China, la era Trump y América Latina. Geopolítica y Economía Mundial se encuentra entonces, con ese título, se puede bajar directamente por internet. Se puede bajar gratuito, también libre. está la versión impresa que se puede comprar en librería, pero el que hoy que no puede, también lo puede bajar gratuitamente. Excelente. Gabriel Merino, estábamos entonces diciendo sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata e investigador del CONICET. Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.